Palabra de Dios para todos. Un ministerio de la Iglesia Evangélica Filadelfia, desde la ciudad de Puebla, en México. La oración de Jesús en Getsemaní tiene infinidad de enseñanzas a través de los escritos en los evangelios. En Lucas 22, 39 al 42, se redacta de la siguiente manera: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos ante el momento más difícil en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, escuchaste bien, el momento más difícil de Dios encarnado, experimentar la ira de Dios sobre él, en el momento en que los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura, sería llevada sobre los hombros, convirtiéndose en un hombre maldito, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En este momento de tristeza y de angustia, Jesucristo recurre a la oración. Pero no fue solo en este momento de angustia. Jesucristo tiene una comunión con el Padre. Por eso en Lucas 22 dice: como solía. Esto nos habla de que frecuentemente recurría al Padre. Un momento difícil, pero su comunión no estaba supeditada a los momentos difíciles, sino una comunión constante y frecuente. ¿Nosotros acaso tenemos esta característica de nuestro Señor Jesucristo, o solo buscamos a Dios en nuestros momentos difíciles? Jesucristo nos enseña esto de una manera fulminante en un momento difícil y de agonía. También tenemos otra enseñanza en este mismo contexto, y es que Jesús piensa en sus discípulos en su oración en Getsemaní. Y piensa en sus discípulos cuando les pide: orad para que no entréis en tentación. Lo ideal o lo lógico sería pensar que Jesucristo les pediría que oraran por sus momentos difíciles, pero al contrario, Jesús les pide que oren por ellos y no por su angustia que estaba padeciendo en esos momentos. ¿Cuántas veces pensamos más en nosotros mismos antes que pensar en la necesidad de la gente que nos rodea, de la gente que necesita conocer de Cristo, de la gente que necesita ser manifestado el amor de Dios en sus vidas? Cristo nos dio el ejemplo. Hagamos a un lado a veces nuestros momentos de tristeza y de agonía para pensar en la gran necesidad de la humanidad. Otra enseñanza que tenemos es que el Señor Jesucristo da una cachetada a cada uno de aquellos hombres que, ostentando ser siervos de Dios, hacen declaraciones sobre la sanidad y sobre muchas otras cosas. Pero el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nunca declara, sino que según Lucas 22 dice: puesto de rodillas, oró. ¿Quién soy yo para declarar? ¿O quién soy yo para exigir? ¿Quiénes somos nosotros para declarar como si tuviésemos autoridad delante de Dios? Por el contrario, debemos postrarnos de rodillas y aclamar a la gracia y a la misericordia de Dios, esperando se haga su voluntad. Que tengas un excelente día. Bendiciones.